Buenas, buenas tardes, buenas noches. Estamos cada día con días más luminosos, impresionante la cantidad de diferencia de luz que hay entre esta semana y la semana pasada. Así que bueno, bienvenidos una nueva vez a este café fotográfico de los sábados. Hoy estamos como siempre con Martín Murcia y el invitado de hoy, o el protagonista más que el invitado, es Alex Masipe, fotógrafo así de viajes, periodista gráfico, así que nos va a contar un poquito sobre la obra de él. Las preguntas, como saben, van por chat. Pero antes de arrancar, queríamos mañana, esperen un ratito, están viendo la foto, ¿no? Mañana son los 200 años del nacimiento de Gustave Le Gray, o Le Gray, ¿no? Fue un fotógrafo francés, fue uno de los primeros fotógrafos viajeros, justamente hoy que estamos con el tema de la fotografía de viaje, fue uno de los primeros fotógrafos viajeros y uno de los primeros paisajistas. Pero ¿quién mejor que nuestro historiador en fotografía, nuestro profesor del curso de historia, que es Martín, para que nos explique un poco cuáles fueron los méritos técnicos y artísticos de Gustave Le Gray? Martín. Bueno, hola a todos, buenas noches. ¿Qué decir de Gustave Le Gray? Primero, había sido pintor, aproximadamente hacia 1849 se dedica a la fotografía, abre su estudio de retratos a media cuadra del estudio de Nadar, lo cual ya significaba la bancarrota, porque a Nadar y a Didery, que eran los dos grandes retratistas de París, no había con qué darles, y de alguna forma empieza a hacer su fotografía de paisaje. ¿Qué le debemos a Le Gray? Primero, uno de los primeros tratados de fotografía donde él explica hasta los tiempos de exposición. Por ejemplo, en esta toma dice, bueno, para las olas en verano aproximadamente 3 segundos, para fijar las nubes en invierno aproximadamente 30 minutos, iba describiendo en su tratado de fotografía. Utiliza el papel encerado, el papel seco, y ahora que nos gustan las cosas modernas y que compramos cámaras, teléfonos, televisores y cualquier cosa con el acrónimo HDR, le debemos a Gustave Le Gray hacia 1849 en estas marinas tan famosas, de las cuales se conservan aproximadamente unas 43, 44 marinas, los primeros HDR del mundo. Así que cuando estamos utilizando el HDR, que es esta idea de poner varias tomas y combinarlas en una última o una única toma final, varios negativos, se los debemos a Gustave Le Gray. Su vida termina de forma rara, porque luego, apremiado por las vicisitudes económicas y por algunos temas de amoríos y todo lo demás, huye en la expedición de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas lo deja por bueno haciendo dedo en Malta, del Malta va al Cairo, donde termina sus días enseñando fotografía y dibujo, y no se sabe mucho más de él, y ni siquiera hoy se sabe si está enterrado en el Cairo o en París. Pero bueno, el legado de Gustave Le Gray es importantísimo, muchos dicen que es el Monet de la fotografía, yo estoy bastante de acuerdo con eso, y cada vez que hagamos un HDR, acordémonos un poquito de Gustave Le Gray. Eso es todo lo que tengo para decir. Marcelo me agarró un poquito de sorpresa con esto, pero nada más. No voy a Claro. robar mucho más tiempo. Sí, sí. Y la proeza técnica de Gustave Le Gray, ¿no? Además Sí, totalmente. de sus méritos artísticos. Así que bueno, no quería dejar de homenajearlo porque mañana se cumplen los 200 años de su nacimiento. Así que bueno, lo pueden googlear, lo pueden estudiar, que vale la pena. Pero Enseña bueno, muchísimo Gustave Le Gray. así que bueno, después de este breve recreo, nos vamos a nuestro tema principal, lo presentamos a Alex Masipe. Bueno, nadie mejor que él, como siempre decimos, para que hable sobre sus inicios en la fotografía y cómo entró de lleno a esta actividad. Hola Alex, ¿cómo estás? Bueno, Marcelo, muchas gracias por la presentación. Un abrazo muy grande a todos los que participan de este taller. Muchas gracias por unirse. Bueno, en cuanto a mi historia fotográfica,
comencé hace muchos años cuando era chico, siguiendo un poco los pasos de mi papá, pero al tiempo me di cuenta que lo que más me representaba, lo que más me gustaba, era hacer fotografías en la naturaleza. Tuve la oportunidad de hacer un par de viajes muy interesantes, los que me habilitaron a volver con buenos resultados, por lo menos fotográficos y también vivenciales, y a partir de ahí cada vez traté de viajar un poco más y un poco más lejos. Así que un poco la idea que teníamos con Marcelo y con Mariana era la de presentar durante el día de hoy el viaje que realicé hace un par de años junto a mi familia por África. Si bien en ese viaje hemos fotografiado muchísimos animales, por un tema de tiempos he decidido hacer una presentación y acortarla un poco con un tema principal que es como el eje que moviliza prácticamente a todos los fotógrafos que viajan a África y sobre todo, lamentablemente, que movilizaba a todos los que viajaban a África para cazar, que no es ni más ni menos que los 5 grandes, o The Big Five, como se conocen en inglés. Los cazadores en su momento pasaban grandes temporadas tratando de ubicar a estos animales y volverse con los trofeos de cada una de estas especies. Y hoy, por suerte, la cosa ha cambiado bastante, aunque no se ha eliminado el tema de la caza, pero hoy los fotógrafos vamos a África y más allá de traer un montón de experiencias en nuestra retina y en nuestra mente, tratamos siempre de fotografiar sobre todas las cosas los 5 grandes. Así que Marcelo, si te parece, puedo habilitar la pantalla y podemos comenzar con la presentación. Ahí habilité, que me había olvidado de habilitar. A ver, pongo compartir pantalla. ¿Todos ven la presentación esta? Sí, se ve perfecto, Alex. Bueno, cuando volví de mi viaje por África con la familia, me comuniqué con la editorial de National Geographic, para la cual vengo trabajando ya desde hace varios años, y surgió la posibilidad de armar un artículo con el viaje. Indirectamente, cuando uno hace este tipo de artículos, siempre trata de darle un hilo conductor al artículo, que es el que nos habilita a tener un principio y un fin. Y en este caso, cuando hablaba con la editorial, me plantearon, bueno, ¿cuál sería el hilo conductor de tu artículo, más allá de todo lo que viviste, de los distintos campamentos que visitaste? Y el hilo conductor que se me ocurrió en ese momento fue el que les comenté recién, el de ir tras la búsqueda de los 5 grandes. Entonces, eso fue algo que les interesó y conjuntamente a mi artículo se hizo un especial, una edición especial de 3 artículos principales de diferentes lugares de África, de los cuales ahí, como pueden ver abajo a la derecha, el mío se titula Los 5 grandes de África. Arriba hay uno que es del Chino Albertoni, que también es un fotógrafo y muy buen escritor argentino. Y después abajo hay el de otro escritor y fotógrafo que también estuvo recorriendo el viejo continente. Bueno, siguiendo con las hojas de la revista, yo he mandado varias fotos, porque como ustedes se imaginan, más allá de uno ir en busca de determinado tipo de material, uno, bueno, sobre todo en África, vuelve con muchísimo material de otras especies, de otros animales. Así que también eligieron esta foto de estos monos que se llaman Velvet y que, bueno, fue elegida también para ilustrar la parte de contenidos y de índice. Disculpame que te interrumpa un minuto. Acá Liliana están preguntando cuáles son los 5 grandes y por qué se les dicen los 5 grandes. Bueno, los 5 grandes es porque, si bien no son tal vez los más grandes en general, son los más poderosos y son los más, a los que más miedo se le tenían en ese momento. Pero si me deja Liliana, puedo continuar, así los vamos descubriendo de a poco. ¿Puede ser? Dale. Bueno, como pueden ver acá, el león es uno de los considerados 5 grandes. El elefante es otro.
Los rinocerontes son otros. Los leopardos son otro de los famosos 5 grandes. Y los búfalos. En realidad, todo este artículo fue armado de tal manera, cosa de que se generara en el espectador que leía la nota la duda sobre si yo iba a encontrar a los 5 grandes o no. Y por esas cosas del destino sucedió así, porque en el último destino que visitamos es donde encontré al último animal, que es el rinoceronte negro, que es uno de los más difíciles de encontrar, y la nota de alguna manera cerró bien. Así que esto es simplemente lo que les muestro con respecto a qué tipo de fotografías eligió Nat Geo en su momento para ilustrar el texto que había armado. Y ahora, si quieren, nos metemos de lleno en lo que fue mi viaje con la familia. Esta presentación que voy a realizar hoy obviamente es mucho más extensa que los 5 grandes y la idea es mostrarle a todos, tanto a los que han ido, para recordar un poco esos momentos, como los que no han ido, para ver que África, si bien, bueno, es un continente muy salvaje, si lo podemos llamar de alguna manera todavía, pero es muy amigable para que uno pueda ir a hacer fotografías o mismo que pueda ir con su familia. El primer lugar que visitamos es la reserva de Masai Mara, que forma parte de la región del Serengeti. En realidad es una continuación del Parque Nacional Serengeti y se llama así también por la tribu Masai, que es la que prácticamente tiene mayor cantidad de individuos dentro de esta región. Es una reserva natural que está cruzada por el río Mara, como pueden ver acá en el mapa. Y la verdad que su fauna es excepcional, o sea, prácticamente uno podría llegar a encontrar los 5 grandes solamente en la reserva Masai Mara, aunque no siempre sucede. La reserva tiene más o menos ocupa más o menos 1.500 kilómetros cuadrados y es administrada por el gobierno de Kenia. Y como les decía, los principales habitantes de la reserva es la tribu Masai. Pero la reserva Masai Mara que vemos a la derecha, arriba a la derecha, forma parte del Gran Parque Nacional Serengeti. El Serengeti es un parque nacional tremendo, tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados de extensión, pero lo que en realidad más llama la atención es la migración que tiene. Porque estamos hablando prácticamente de una migración de más de 1.200.000 animales en un largo de unos 3.000 kilómetros. Las migraciones comienzan, como pueden ver en el mapa, si lo hacemos cronológicamente, empiezan en enero, en la época de las lluvias, y después se van moviendo en sentido horario. Fíjense que para mayo, junio ya están más al noroeste, y así sucesivamente hasta que cruzan, bueno, el territorio límite de Tanzania, pasan a Kenia, están en la región que vimos antes de Masai Mara, y después, cuando las lluvias se empiezan a acabar en ese lugar, vuelven a bajar. Generalmente, la migración más grande se produce de esta manera, pero hay una segunda migración que es bastante menor, que se llama la loita, que es justamente una migración que va hacia una región montañosa de loita, en donde podemos ver arriba en color azul, que en febrero comienza, pero esta es en sentido antihorario, empieza en febrero en la parte norte de la reserva Masai Mara, ya por marzo está en la parte sur, y pega la vuelta y vuelve al mismo lugar donde comenzó. La verdad que estas migraciones son muy impresionantes porque dependen mucho también del momento del año en el que uno quiera visitar África para poder disfrutar lo mejor de toda esta movimentación de animales que es increíble, ¿no? De cualquier manera,
También es interesante, que fue el caso nuestro como familia, ir moviéndose de campamento en campamento y poder visitar diferentes lugares, porque si bien por lo general la geografía digamos, y todo el aspecto visual es relativamente similar, bueno, hay mayor actividad de animales en una región que en otra, dependiendo de la época del año. Esta es una foto que es prácticamente de paisaje, pero para que vean más o menos cómo es la geografía por lo general en todo África. Estamos hablando de pastizales relativamente altos, no hay árboles, hay muy pocas sombras y hay bastante ondulación con pequeños cerros y pequeñas montañas. Nosotros ni bien bajamos del avión, nos encontramos con esta familia de elefantes, con esta manada, y como pueden apreciar en la foto, estaban todos cerca de un lago, como si fuera un pantano, tirándose agua y barro sobre los lomos. Eso para ellos no es ni más ni menos que el protector solar para nosotros, sino las pieles de los elefantes, como pueden inclusive acá también apreciar, hay muy poca sombra, entonces se terminarían todo el tiempo quemando y con heridas. Entonces los elefantes constantemente utilizan el barro a modo de protector. Los elefantes por lo general viven hasta los 70 años, más o menos promedio van de los 40 a los 70 años. Si bien son animales grandes y pesados, de hecho es el animal más grande terrestre de la Tierra, son rápidos, o sea, a la hora de correr tienen velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los más grandes, por lo general, son las hembras y llegan a medir unos 4 metros de altura y viven en grandes manadas, en grandes familias. Por lo general la hembra es la líder del grupo y bueno, se van moviendo en manadas para protegerse, pero por sobre todas las cosas para alimentarse. Van buscando hierbas frescas y llegan a comer por lo general de cada uno de los animales hasta 200 kilos de hierbas por día. En esta foto también podemos ver lo que les contaba recién con respecto a cómo ellos cuidan su piel cubriéndosela de barro y agua. Fíjense en este momento que el jeep, bueno, obviamente está detenido y tenemos a una elefanta que está mirando fijamente hacia donde estamos nosotros. Son de tener actitudes un poco agresivas a veces, pero por sobre todas las cosas para defenderse. Y nos sucedió en esta ocasión en donde la elefanta seguía mirándonos en forma fija. Nosotros estábamos desde el jeep fotografiando porque, como se imaginarán, a diferencia de otros lugares, como por ejemplo puede ser Iberá, uno no puede caminar por ahí, siempre tiene que mantenerse arriba de los vehículos. Y cada vez se acercaba un poco más de forma lenta, pero sin sacarnos la vista a nosotros en el jeep. Hasta que en un momento dado es como que se empieza a poner nerviosa, empieza a mover sus orejas y realiza este movimiento que es muy típico de los elefantes cuando están por atacar. Cruzan su pierna izquierda por sobre la derecha y arremeten contra lo que está ahí, que en este caso era el jeep. Vino a toda velocidad, el jeep obviamente estaba prendido, por lo general nunca se apagan los vehículos dentro de la reserva por cualquier problema, y el conductor atinó a acelerar muy fuerte el jeep, entonces la elefanta se asustó y ahí terminó esta escena de pseudoacción. Pero esto fue, como les digo, desde el aeropuerto hasta nuestro primer campamento, así que la verdad que nuestro viaje comenzó con mucha acción. Nuestro primer campamento en la reserva Masai Mara es Cotars 1920 Camp, que es un campamento que es una propiedad muy grande, que en realidad está a 1 kilómetro de lo que es la reserva en sí, y tiene unos 6.000 acres. O sea, los dueños no solamente tienen ese campamento que montaron ahí,
sino que están dentro de un área de 6.000 acres. Digamos, este lodge pertenece a un matrimonio que se llaman Calvin y Louise Cotard, y luego de muchos viajes al África, decidieron comprar algo ahí y establecerse, y lo armaron en el año 1990. Acá pueden ver lo que es, digamos, bueno, el house principal, que es donde por lo general se almuerza, se cena y demás, y a la izquierda, un poco más abajo, pueden ver los diferentes bungalows o las diferentes carpas, como les dicen ellos, en donde uno se aloja y prácticamente de un lugar al otro uno no ve nada, o sea, directamente tiene la vista y los animales. Cuando uno va al África, por lo general recomiendan siempre llevar bolsos, porque las valijas rígidas generan un problema a la hora de tener que estivar el jeep, y también, sobre todo, el tema de los aviones, porque los aviones, si bien son los aviones chicos para unos 15, 20 pasajeros como mucho, pero tienen bastante problema en las cabinas muchas veces para estivar los bolsos. Así que mi familia y yo habíamos comprado esta cantidad de bolsos, cada uno tenía el suyo y nos manejamos sin ningún tipo de problemas. Bueno, este es el lugar principal que les comentaba anteriormente, y por lo general a estos lugares van familias de 5, 6, 8 integrantes. Entonces, dentro de este lugar central, que vendría a ser como un gran comedor, se ponen las mesas y cada familia o cada grupo puede almorzar y cenar de alguna manera de forma separada al resto. La decoración nos dice la época del año en que fuiste. Sí, exactamente. Sí, lo iba a mostrar después. Bueno, esta es toda mi familia. Empiezo de izquierda a derecha para presentarlos. Filipos, Alexandros, Dimitris, Haichi, que es mi novia, Silvina, que es mi hermana, yo y mi cuñado, que es Constantino. Esta es la carpa en la que nos quedamos Haichi y yo. Como verán, de carpa tiene poco. La verdad que son lugares que tienen más de 120 metros cuadrados, vistas excepcionales y mucha comodidad. Como pueden ver, todo el mobiliario no hace más que recordar a la época de oro inglesa, cuando estaban los ingleses en este tipo de territorios, y toda la decoración es acorde a eso. Más allá de lo lindo de la vista, del pequeño jardín que uno tiene adelante y de todo lo que uno puede llegar a disfrutar en este tipo de lugares, no hay que olvidarse que no se puede salir de la tienda sin que venga uno de los guías, que es el encargado de estar con vos, o sea, con tu grupo y con tu tienda en particular, para de alguna manera escoltarte a lo que es el salón principal y viceversa. Y por ejemplo, muchísimo menos de noche uno no puede salir, porque todas las noches en cualquiera de estos campamentos hay una persona durmiendo afuera del campamento o durmiendo afuera de la carpa de cada uno, custodiando por si hay algún animal que está por la zona o está por entrar y demás, y por supuesto hay que dormir con toda la carpa cerrada. De hecho, uno se va a dormir y escucha todo tipo de ruidos de animales, leones cerca y demás, pero estas son parte justamente de las medidas de seguridad que toman todos los campamentos. No sé si ustedes pueden llegar a ver, en la mesita abajo a la derecha hay una radio. Esa radio está prendida 24 horas, siempre tiene batería, y ante el menor problema uno, más allá de que hay alguien afuera siempre custodiando, uno puede llamar a la central y directamente vienen por si justamente hay algún animal, entre comillas, peligroso, asediando por ahí. Este es el baño, esta es la ducha. Y esta es la vista de la cama que teníamos. Bueno, esto es el tipo de transporte que uno utiliza
son muy interesantes. Hay algunos, como vamos a ver más adelante, que los techos se levantan, entonces uno se puede parar directamente arriba del asiento y puede lograr fotos bastante buenas porque, como pueden apreciar, los pastos son altos, entonces cuando los animales no son muy grandes o están bastante lejos, lograr la fotografía a veces es bastante difícil. Pero no hay prácticamente registros de ataques de animales a este tipo de vehículos. Nos han pasado leones por al lado y no hay ningún problema, están sumamente acostumbrados a poder estar conviviendo de alguna manera, más que con el ser humano, con los jeeps. Obviamente no se puede bajar del jeep. Si uno quiere bajar del jeep por algún motivo, no sé, hacer pis o algo así, súper rápido, muy cerca del jeep, custodiado por el guía, custodiado por el conductor y demás. O a sacarle una foto al jeep. ¿Cómo? O a sacarle una foto al jeep. O a sacar una foto al jeep. Bueno, esta es una manada de búfalos. Siempre se los ven en manada. Tienen una característica que, por lo general, los más grandes, los adultos, los machos, por lo general rodean al grupo y siempre en el medio del grupo, en el medio de la manada, quedan las hembras y las crías, ¿no? Los búfalos son bastante agresivos, son bastante curiosos y hay que tenerles cuidado. Llegan a pesar prácticamente 900 kilos en edad adulta, por eso es que muchas veces los leones no los pueden atacar o no los pueden matar tan fácilmente porque son bichos que se defienden y son muy, muy pesados, ¿no? De hecho, en búfalos macho adultos, entre las puntas de los cuernos podemos estar hablando prácticamente de 1 metro. Y más o menos viven entre 18 a 22 años. Son muy curiosos sobre todo de la parte de las luces a la noche en los campamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va al comedor principal a cenar o cuando uno vuelve a la carpa. Y como les decía, uno siempre, siempre, siempre va acompañado de algún guía del campamento. Bueno, acá tenemos un buitre. Los buitres, como buenos carroñeros, tienen la característica que por lo general no tienen pelos en la cabeza, porque si bien pueden llegar a comer animales vivos, por lo general aprovechan justamente los animales que están muertos. Y bueno, la naturaleza ha hecho que estos animales, estas aves, no tengan pelos en su cabeza, para que no se les peguen restos de comida, para que no se les genere microbio, ni tampoco que se les pegue en sangre. Y además, por otro lado, cuando muchas veces los buitres comen entre las costillas de un animal, al no tener pelos, su cabeza entra y sale más fácilmente. Por lo general viven más o menos hasta 30 años, y algo que es de alguna manera característico es que ellos luchan por la comida, muchas veces contra los chacales y las hienas. Y si bien, por ejemplo, Darwin los llamó como animales repugnantes, desde el punto de vista de limpieza de lo que es la naturaleza son muy importantes porque son los que terminan de comer absolutamente los últimos restos de los cadáveres, evitando que se propaguen enfermedades, plagas y demás. Así que desde el punto de vista de limpieza y de la naturaleza son animales muy importantes. Acá tenemos un impala, que como por lo general sucede en la naturaleza en este tipo de animales, que son herbívoros además, los machos tienen cuernos más grandes que los de las hembras. Una característica de estos animales que pueden llegar a generar saltos de hasta 10 metros de distancia. Fíjense que por lo general los animales que se manejan en montañas o que dependen mucho del equilibrio tienen colas largas y tienen colas grandes. En este caso, fíjense que el impala tiene una cola muy chiquita, quiere decir que no necesita poder pegar esos grandes giros como hace la chita, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, pero en contrapartida a eso, pegan saltos muy largos, como les decía, de hasta 10 metros de largo.
La característica que tiene, porque hay muchísimos tipos de estos impalas, en este caso en particular es que tienen lomo de color marrón y sus panzas son blancas. Bueno, tienen un sistema de que se asean a sí mismos para evitar cualquier tipo de enfermedades y viven en grupos. Entonces, de esa manera, al ser herbívoros y vivir en grupos, son métodos digamos, de alguna manera de cuidarse mejor de los depredadores que si estuvieran solos. Acá vemos otro impala que es hembra, este es un macho. Acá hay una cría mamando. Y este es un impala Thompson, que es otro estilo de cuernos todavía mayores. Este se llama Topi, pero en realidad ahí los locales le dicen Blue Jean Yellow Socks, porque por el tipo de color de patas y demás, es como si te hubiera puesto un blue jean y medias amarillas, ¿no? Lo llaman así. También son animales grandes, en este caso son prácticamente un poquitito más chicos que los búfalos, de cualquier manera son animales grandes. Y llegan a pesar más o menos unos 160 kilos cuando son adultos, y la velocidad es importante, bueno, a diferencia de los búfalos, porque llegan a correr más o menos hasta unos 70 kilómetros por hora, cuando tienen obviamente que escaparse. Bueno, la jirafa, creo que todos sabemos que es el animal terrestre más alto del mundo. Llegan a medir las más altas hasta 6 metros de altura, y con respecto al tema de los pesos varía bastante, puede empezar de entre 600 a 1600 kilos y comen 34 kilos más o menos de hierba por día. Son bastante sociables, se manejan en grupos, aunque también en la época de reproducción se han podido ver también grandes peleas, entre los machos sobre todo. Un dato importante que se ha conocido hasta hace poco es que la población mundial de jirafas viene decreciendo. Jirafa bebé. ¿Hay algún consejo, Alex, para los que se inician en la fotografía de animales, de cómo encarar a algún animal? ¿O cómo empezar a fotografiar animales? Bueno, para mí lo más importante es preparar el viaje previamente. Más allá del equipo que uno tenga y más allá de la técnica que uno utilice, es muy importante preparar el preparar el viaje, sabiendo qué es lo que queremos fotografiar y conociendo los hábitos de los animales y sobre todo en qué época vamos a determinado lugar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a Iberá en marzo que ir a Iberá en octubre, noviembre, cuando todas las aves están en plena reproducción y demás. Pero por sobre todas las cosas, como vos bien decís, no es lo mismo, por ejemplo, pretender hacer la foto de un león o de una manada de leones al amanecer o al atardecer, que es cuando ya comienzan a estar en actividad, que intentar hacerla al mediodía. Entonces, si uno conoce cómo es cada uno de los hábitos de los animales que queremos fotografiar, seguramente la cantidad de días que estemos en ese destino vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y se ve se ve en muchas de tus fotografías que usas un tele muy extremo, muy largo, ¿no? Y que Sí. Evidentemente te permite desenfocar el fondo fácilmente. ¿Eso es una ventaja para la fotografía de animales? Bueno, el desenfoque, vos viste, Marce, que se da automáticamente cuando usamos lentes muy largos, más allá de que lo hagamos o no a propósito. Ahora después voy a mostrar los lentes que tengo, pero por ejemplo con el 600 milímetros prácticamente tenés 1 o 2 centímetros de profundidad de campo, con lo cual si el animal está más o menos cerca, seguramente todo el fondo va a salir súper desenfocado. En este caso, por ejemplo, de este rinoceronte, al estar un poco más lejos, si bien todo sale desenfocado, no se deja de ver y se deja de entender cuál es la geografía del lugar.
pero tanto todo lo que está por delante del animal como lo que está por detrás sale totalmente desenfocado. Claro, y si trabajásemos un primer plano, mucho más todavía, ¿no? Sí, todavía mucho más, y sobre todo si el fondo estuviera mucho más lejos, ¿no? Claro. Este es otro caso bueno, de uno de los 5 grandes también, que es el rinoceronte blanco. El más difícil de encontrar es el negro, y es un poco lo que todo el mundo quiere, tanto el rinoceronte negro como los leopardos. El blanco, hay 2 tipos, el blanco del sur y el blanco del norte. El del sur se llega a ver que son estos rinocerontes. El del blanco del norte lamentablemente se extinguió en su estado salvaje. Dicen que hay 2 hembras todavía que las conservan, pero están extintas en la naturaleza. Y son animales que, bueno, tienen prácticamente 2 metros de altura y llegan a pesar 2.500 kilos. Y también son animales relativamente rápidos, pueden llegar a correr unos 50 kilómetros por hora. Y a diferencia de lo que uno se imagina, los rinocerontes viven en comunidades, ¿no?, de entre 10 a 20 individuos, y bueno, y de alguna manera también se protegen entre sí. Y recién alcanzan, es relativamente lento, por eso la reproducción y la extinción en estos tipos de animales es difícil, porque el rinoceronte recién alcanza la madurez sexual a los 7 años, con lo cual su reproducción lamentablemente es lenta. Acá hay una pregunta muy interesante que te hace Alex, yo conociéndote que sos un gran amante de la naturaleza, pero me parece pertinente la pregunta. Dice, ¿qué prevalece más, el amor por la fotografía o el amor por la naturaleza en el momento del trabajo? Bueno, una de las cosas que yo siempre digo y aconsejo es, uno va para obtener buenos resultados fotográficos porque más que turistas somos fotógrafos que viajamos. Pero la realidad es que hay que tratar de tomarse un rato, bajar la cámara y disfrutar de ese momento. La realidad es que cada uno encara un viaje como mejor le cuadra o como mejor le parece, y como fotógrafos que somos, vamos a tratar de volver con los mejores recuerdos posibles, ¿no? O sea, el momento exacto de la situación exacta. Pero no tenemos que empezar a disfrutar el viaje una vez que estamos de vuelta. A través de lo que vimos, sino una cosa importante para mí es ponerse en amante de la naturaleza en ese momento, porque por algo estamos ahí, y tratar de disfrutar todas esas escenas naturales, esa película que nos está brindando la naturaleza, que después es irrepetible, ¿no? Porque no dejamos de congelar una imagen, y como vos siempre has dicho, Marcelo, y a mí me encanta tu frase, el de que para que una foto realmente cumpla un ciclo no tiene que terminar en nuestra máquina, sino que uno tiene que compartir la foto, publicarla, y que esa foto de alguna manera, y si hablamos de fotos de naturaleza, puedan generar algún tipo de movimiento interno para ayudar a que la fauna sea más promocionada, y para que la gente pueda acercarse a través de las fotos de uno, pero entender las problemáticas y poner un pequeño granito de arena para ayudar a que todas estas especies puedan seguir viviendo. Pero no es menor el hecho de poder estar en ese lugar y poder disfrutar de la naturaleza en vivo, ¿no? O sea, y de alimentarse viendo cómo son los hábitos de los animales en ese momento, que por lo general con la fotografía instantánea uno no lo puede descubrir después. Acá Alex te dice excelente y te agradece la respuesta. Bueno, ojalá sirva. Una de las cosas que más me motivó a hacer fotografía de naturaleza era porque realmente me encantaban los animales, y hoy mi ojo cambió y mi perspectiva también. Y una de las cosas que más me motivan a poder hacer esto no es solamente a volver con las mejores imágenes posibles, sino en poder generar un mensaje de conciencia a través de los artículos y a través de los posteos, para que la gente realmente pueda sentirse parte de la naturaleza, que ni más ni menos somos parte de ella, y ayudar a todo este tipo de fauna que lamentablemente a nivel mundial están sufriendo una disminución. Bueno, este es un chacal. Los chacales comen de todo, ¿no? O sea, son carnívoros,
comen roedores, son oportunistas, tienen una dieta muy variada. Yo creo que de los animales de África son los que dieta más variada tienen. Son monógamos, tienen una reproducción a través de todo el año, ya no tienen una época específica de reproducción. Y sus crías recién, como una característica, les comento que sus crías abren recién los ojos a los 10 días de haber nacido. Como muchos animales, se quedan las crías con su madre, con la hembra, por, en este caso, 2 años, hasta que aprenden todas las artes de cazar y demás, y recién ahí las crías siguen su rumbo. Uno trata de quedarse en el parque, en la camioneta, hasta las últimas luces, hasta que, bueno, tanto el guía como el conductor decretan que hay que volver al campamento, porque uno no puede estar fuera del campamento durante la noche. Así que también es un buen momento para aprovechar buenos atardeceres. Bueno, acá vemos a la chita o el guepardo. Después tengo otras imágenes también que se las voy a mostrar, pero les cuento simplemente que, bueno, llega a medir 1,5 metros de largo, ¿sí? Y a diferencia de los impala que les había comentado antes, la cola llega a medir hasta 80 centímetros. Y justamente como es un animal que tiene que correr rápido, pero que además pegar grandes giros, porque sus presas hacen eso para digamos, despistarla, de la cola hace como si fuera un arma para poder contrarrestar el peso y poder no perder velocidad. En el rostro de la chita vamos a ver 2 lágrimas negras que van desde arriba hasta abajo de los ojos. Después va a haber unas fotos que lo van a retratar mejor y que funcionan simplemente como anteojos para justamente poder ver mucho mejor que sus presas cuando tiene el sol en contra. Es el animal más rápido del planeta. El tema es que llegan a correr 115 kilómetros, de acuerdo a ciertas mediciones que se han hecho, pero esos 115 kilómetros que logran los animales más rápidos de esta especie no los pueden mantener por demasiado tiempo. Se supone más o menos que la distancia máxima de esa velocidad la pueden mantener como mucho por 400 metros. Así que cuando la chita ve que ya la presa se le empieza a escapar y ya hizo una gran parte del recorrido, bueno, aborta, ¿no? Pero sobre todo, y como todos los animales que son de alguna manera parte de su cadena alimenticia, son rápidos también porque la naturaleza los ha dotado para que se puedan escapar, la chita tiene que estar más o menos a unos 50, 60 metros de distancia de su presa máximo para poder intentar capturar a la presa. Se dice por lo general que los predadores de 5 intentos, solamente 1 son efectivos. Es una estadística, pero quiero decir con esto que no todos los intentos que hacen los predadores son fructíferos y no todos cazan. Fíjense acá que se pone bajo la sombra del árbol para poder de alguna manera mimetizarse con la oscuridad y poder ver a sus presas. Acá empieza a caminar sobre pastos altos, porque en esta región yo recuerdo que había zonas en donde había pastos no tan altos, sin embargo acá empieza por los pastos altos, sigue buscando y ahí ve del otro lado de ese pequeño pastizal a los ñus. Se sigue acercando, hasta que, bueno, los ñus se dan cuenta, salen corriendo y se queda sin nada. La realidad, fíjense acá, los ñus se vuelven a alejar y se quedan a una distancia considerable en donde saben que primero ya la vieron a la chita y segundo que si la chita emprendiera cualquier tipo de carrera, en este caso, los ñus se volverían a alejar. Un tema importante en esto es que como todo el mundo quiere ver a las chitas y todos los jeeps se acercan a la chita, es uno de los animales que más está sufriendo la intervención del hombre en los parques nacionales y en las reservas también. Porque ya ahora los animales que son las presas de las chitas saben que en donde hay muchos jeeps hay una chita seguro.
Y el tema es que la chita tiene que de alguna manera criar a sus crías al ras del piso, o sea, no se suben a los árboles ni nada, como por ejemplo hace el leopardo. Entonces, es uno de los animales que más está sufriendo porque ya, bueno, los animales y su esencia se dieron cuenta que en donde hay muchos chips hay una chita, algo pasa, entonces ya los mismos ñus u otro tipo de animales que son justamente parte de la cadena alimenticia de la chita, han tomado estos nuevos hábitos y cada vez les cuesta más poder cazar. Es una de las cosas que nos comentaban los guardaparques, que es lo que se está viendo como nuevos hábitos que lamentablemente están sucediendo en los parques nacionales. Sí, además uno cuando mira los documentales y demás, o las fotos, digamos, uno siempre se pone del lado del antílope, pero cada caza frustrada, digamos, cada acecho frustrado le va quitando después posibilidades de alimento, porque se va debilitando cada vez que fracasa. Sí, es totalmente como decís, y si hablamos de la cadena alimenticia, hay mucho menos riesgo de que, por ejemplo, se extinga un herbívoro a que se extinga un carnívoro. Entonces, o sea, hay pasto y hay pastizales para todos los herbívoros de la tierra. Hay herbívoros para todos los predadores de la tierra y aún así no se extinguirían. Entonces, lamentablemente muchas veces nos ponemos del lado del débil y nos cuesta ver a un animal cazando, pero el animal que caza lo hace solamente, por lo general, después vamos a ver un caso que no, pero por lo general lo hacen para comer, y cuando ese animal se satisface, vienen todos los demás a comer. O sea, si por ejemplo la chita caza un ñu, después de la chita vienen los chacales, vienen las hienas, y después de las hienas vienen los buitres, y terminan comiendo absolutamente todo y dejan el esqueleto totalmente limpio. Entonces, hay una cadena alimenticia que se puede satisfacer con un solo animal que se mata, ¿no? O que comen. Y ñus hay un montón. Entonces, si lo entendemos desde ese lado, me parece que es bueno, lo más acertado, ¿no? Acá es un león que venía caminando prácticamente hacia nosotros y pasó exactamente por al lado del chip. Fíjense las huellas de otros chips que están ahí. Yo no hice toda la secuencia porque la verdad que si no la presentación hubiese durado mucho más, pero nada, pasan por al lado del jeep, a nada. Le haces fotos con un gran angular y tenés un súper primer plano. Por eso es tan interesante África y la verdad que es fantástico. ¿Y en este viaje hay alguno de los animales con los cuales vos te hayas sentido más a gusto fotografiándolos o tuviste una experiencia pareja con todos? Uno creo que el que más busca es el más difícil, como pasa siempre, pero no, con todos, con todos. La verdad que, como decía al principio, yo armé esta presentación tratando de respetar los tiempos máximos para no irnos demasiado de tiempo, pero uno tiene muchísimos más animales que fotografiar en un viaje a África. La verdad es que no, pero con todos, porque, por ejemplo, en este caso vos tenés a los leones comiendo, después tenés leones con sus crías, y cada animal te da una sensación diferente. Bueno, este es mi sobrino mayor, que está justamente con la cámara. Esta es mi hermana con el 600 milímetros. Son lentes bastante complicados de manipular, porque primero, bueno, son bastante largos, por otro lado pesan mucho. Este 600 milímetros pesa 5 kilos, sumado al cuerpo de la cámara y demás, ya estamos hablando prácticamente en 6 kilos y pico. Como se imaginan, hay que siempre tenerlo por la parte de abajo, porque si agarras el cuerpo solamente, se te rompe todo, te quedas sin lente y sin cuerpo. Y es muy importante bueno, poder apoyarlos en algún lado. Entonces, por eso los jeeps tienen todos
no tienen ventanas y muchos de ellos tienen el techo que se levanta, entonces uno se puede directamente parar, apoyar la cámara sobre lo que sería el techo del Jeep y lograr las fotos. Ahí estoy con otro de mis sobrinos. El de la derecha es el lente 600 milímetros que les mostraba antes y el de la izquierda es un lente 200-400. Lo bueno de ir en grupo o de ir en una familia es de tener un Jeep para uno mismo y ahí uno puede desplegar la valija, puede tratar de tener varias cámaras armadas con varios cuerpos, entonces no se pierde mucho tiempo el hecho de estar cambiando el lente de un cuerpo a otro, y por otro lado también lo que se evita es algún tipo de contingencia, algún tipo de problema, porque al estar cambiando, poniendo, sacando, no solamente por el tema de que el cuerpo se puede ensuciar, por si hay algún tema de arena volando y demás, sino que bueno, cuanto más estemos jorobando con los cuerpos y los lentes, probablemente les pueda pasar algo. Entonces, siempre recomiendo en este tipo de viajes como un tip, si uno puede tratar de tener un asiento o dos asientos disponibles para todo lo que es el equipo, uno abre la valija, deja todo ahí y es muy fácil y mucho más rápido poder ir intercambiando las cámaras. Bueno, estos son integrantes de la tribu Masai Mara, que hoy, antes eran cazadores y hoy son guías de turismo, tienen un ojo clínico espectacular, por lo general acompañan al conductor y son los que te dicen ahí hay algo y vamos para allá y cuando llegás hay algo. Son muy reconocidos porque es la tribu prácticamente de mayor cantidad de miembros en África. Tienen unos bailes muy característicos, muy simpáticos y de los cuales también tienen saltos, se saltan prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo a una altura que nosotros no lo logramos. Tienen rebaños, viven con sus cabras y se alimentan principalmente de la leche de las cabras y de sangre de esas cabras también. No tienen jefes, pero sí tienen líderes dentro de lo que son sus tribus. A los 16 años ya se los considera que pueden pasar a ser guerreros adultos, y en el pasado, para que uno de 16 años fuera aceptado como un adulto, tenía que salir y matar a un león solamente con sus manos, ¿no? Cosa que, bueno, hoy en día se dejó eso en desuso por todas las organizaciones que hay en defensa de los animales, así que hoy en día, para poder ser adulto, arman algún tipo de parodia teatral, como que, bueno, alguien se disfraza de león y demás, y ese muchacho de 16 años tiene que salir a mostrar de alguna manera sus dotes de cazador para ya ser considerado un cazador adulto. Pero, bueno, los Masái son la tribu más grande de toda África. Sí, aparte una vez se idealiza también los grupos, ¿no? Pero con los Masái, en esa zona, los leones, antes de que empezase el turismo y a desarrollarse la región, los leones estaban prácticamente extinguidos, porque justamente por esta práctica que tenían los Masái de cazarlos, digamos, además que cada vez les costaba más encontrar un león para entrar en la adultez, digamos, la extinción era una cosa que estaba, y de alguna forma el turismo le dio algún tipo de desarrollo. Todo esto es muy discutible, ¿no? Siempre, pero también le salvó la vida a los leones de la región, que no es poco, digamos. No, no es poco, es como decís. Lo que pasa es que históricamente están acostumbrados tanto los Masái como los leones a convivir entre ellos. Claro. De hecho, una anécdota que les cuento es que una tarde yo me quedé a editar fotos en la carpa que ustedes vieron porque quería ordenar mi material y demás, tenía muchísimo material. Y mi novia con mi cuñado y uno de mis sobrinos salieron a caminar justamente con uno de los guías. Y veía como que estaban un poco revolucionados los Masái y todo eso. Pero bueno, no entendían muy bien y qué pasaba y demás. Dieron toda una vuelta caminando. Por lo general los Masái siempre van con algún arma que uno no ve y van con sus lanzas, ¿no? Más que todo como para espantar al león si se acercara. Y cuando volvieron al campamento, recién ahí les dijeron no, porque hoy a la tarde entró uno de los leones a una de las casas de los Masái, se comió unas cabras y se fue.
y el león estaba por ahí dando vueltas. Entonces hay todo un tema en donde, bueno, ninguno se termina de relajar nunca, ¿no? Así que fue como hasta entretenida esa anécdota. Bueno, acá en el campamento uno también puede hacer un montón de actividades y no sabés la puntería que tienen estos muchachos con el tiro al blanco, ¿eh? Uno tira y la flecha no pasa los 2 metros y los masái tiran y le pegan en el medio. Es una cosa increíble. Y Y no después es, acá... no es un arco olímpico, ¿no? No, tiene una puntería bárbara. Y después, bueno, ves, también te enseñan a hacer fuego y lo hacen, ¿eh? O sea, vos no lo hacés, pero ellos sí lo hacen. Bueno, este es el río Mara, el famoso río Mara, que también hay muchísimas expediciones a África para ver, y los fotógrafos se aprestan en los beriles de las orillas para ver cómo cruzan los ñus sobre todo. Y bueno, los cocodrilos se hacen un festín. Hay hipopótamos, hay cocodrilos que durante la época de sequía, como pueden ver ustedes ahora, solamente hay cocodrilos e hipopótamos que se alimentan principalmente de peces, pero en la época de la gran migración, como les mostré al principio con el mapa, bueno, es tremenda la cantidad de animales que pasan. Se calcula más o menos que por cada cruce de los ñus, por ejemplo, hay unos 250.000 ñus que son comidos por los cocodrilos, entre los que también se ahogan y demás. Acá los vemos muy tranquilos, pero bueno, porque no es temporada alta para ellos. Y los hipopótamos son tremendamente territoriales, así que no es ilógico ver peleas entre ellos. Nosotros no vimos nada, pasamos por este río un rato, nos detuvimos a almorzar, como ustedes van a ver ahora, para no tener que volver al campamento, pero la realidad es que son bastante desenfrenados los hipopótamos y se producen muchas peleas entre ellos. Así que cuando esto pasa y estamos muy lejos del campamento, por lo general, y cuando uno va en grupo, ¿no? En este caso era mi familia, otro jeep u otros jeeps van, preparan absolutamente todo, y cuando vos a eso de la 1:30 estás muerto de hambre y decís, pero no me digas que vamos a tener que volver al campamento para almorzar, ¿no? Porque ya te imaginás las 2 horas de viaje y demás, de repente te paran en un lugar cuando ya está todo armado, todo listo, y bueno, comés bárbaro y después seguís recorriendo para no perder tiempo. Yo creo que lo dijiste antes, pero vos te formaste, lees bastante antes de emprender un viaje, ¿no? Sí, les muestro acá libro de Masái Mara, con todos los animales, con todas sus características, con todo. Solamente 2 de los libros que pude comprar ahí, ¿no? Tengo más. Todo lo que hace a aves de África. Todo esto es muy importante. Primero para disfrutar todo lo que uno va a ver en su momento, para no tener que volver y estar viendo qué es lo que vimos durante ese día, pero por otras cosas, justamente por lo que les decía, aprender más de las características y de las costumbres de cada animal. Para mí es muy importante eso, porque es cuando uno más disfruta. Bueno, esto es la cena de fin de año. Pueden ver a todos los turistas que estamos sentados alrededor, ellos haciendo sus cánticos característicos, vestidos con sus vestimentas típicas. Todo el mundo integrado, porque la verdad que han sabido muy bien cómo poder capturar al turismo y la verdad que la gente se va sumamente contentos. Y fíjense los saltos que pegan prácticamente sin doblar las rodillas. Y dicen que eso se los da la sangre de las cabras que comen y la leche. Bueno, tienen realmente una genética fantástica. Nuestro guía, les doy también otra característica importante, que una vez uno de sus anteriores turistas con el que había pasado varios días lo invitó a correr una maratón, creo que era en Nueva York, y le pagó el pasaje y todo. Y el tipo fue y corrió 42 kilómetros, o sea, sin zapatillas, y corrió los 42 kilómetros de la maratón de Nueva York. O sea, ese es el entrenamiento que tienen estos tipos, ¿no?
y muchas veces dicen que entrenan porque salen a correr entre los pastizales y demás, y resulta que aparece un león, aparece algo que los empieza a perseguir, y corren, y corren, y corren. Así que tienen un entrenamiento tremendo, un cuerpo increíble. Bueno, esta es la cena del fin de año, como bien decía vos, Marcelo. Y acá hicimos como que mi sobrino más chiquitito cumplía años, y bueno, ya todos sabían que era mentira, pero vinieron a cantarle, y la verdad que hemos pasado unos días fantásticos como familia. Acá estoy despidiéndome de nuestro guía, y nos vamos al Kemala Kuria Hills Camp, que ya es en la parte de Tanzania. La línea que ustedes pueden ver que corta la imagen desde la parte de arriba de la izquierda hacia abajo es el límite geográfico entre Kenia, que está arriba, y Tanzania abajo. Ahí donde dice Mara Triangle es el triángulo justamente de la reserva Mara, y ahora nos estamos yendo hacia la parte norte de Tanzania, y ahí sí ya nos metemos de lleno en lo que es el Parque Nacional Serengeti también. Dejamos las valijas, los bolsos en el hotel, y nos fuimos a dar una vuelta prácticamente con las últimas luces del día. Y bueno, y empezamos a ver a todos estos leones tirados en las piedras calientes, descansando. Arriba vemos un buitre que siempre están a la expectativa de que algo pase. Fíjense en esta piedra que arriba tenemos hembras y abajo a la derecha tenemos un cachorrito caminando. Está lleno de cachorritos caminando. Pasan por abajo del jeep, a veces cuando el conductor lo enciende para moverse un poco, resulta que tenés que fijarte en no que haya ninguno abajo porque están por todos lados. Los leones tienen una característica que no todos los animales tienen, que es el famoso dimorfismo sexual. Quiere decir que entre el macho y la hembra son diferentes. Bueno, obviamente el león macho tiene una melena muy grande, las hembras son diferentes. Por lo general, las que cazan son las hembras, cazan en manada, cazan en grupo, entonces les hace más fácil poder tratar de conseguir presas relativamente grandes e importantes. Lo que el macho hace dentro de la manada es darle la seguridad que si se acerca algún otro macho o algún otro predador, van a poder ser defendidas por ese macho. Una característica que tienen es que a la hora de parir las hembras lo hacen un poquito alejadas de la manada, pero una vez que ya tienen a los cachorros y demás, se integran todos y viven en grandes, grandes manadas. Y lo más interesante, por lo menos que a mí me produjo una sensación muy linda, es que varias hembras pueden alimentar con su leche a cachorros que no son precisamente de ellas. Cosa, por ejemplo, que en los pingüinos no sucede, ¿no es cierto? Y en otros animales tampoco. Acá bueno, sí. los pingüinos no amamantan. No, está bien, pero viste que la hembra tiene que volver del mar para darle de comer a su cría. No, porque después te corrigen en el chat. No, pero viste que tiene que volver la hembra a tierra, que, pues si no la cría se muere. Bueno, en este caso, una leona hembra puede amamantar a un montón de cachorros, mismo no siendo de ellas. Y por lo general las leonas pueden saltar bastante también, unos 11 metros, se han visto leonas saltando bastante y llegan a correr hasta unos 80 kilómetros por hora más o menos. Una de las características, yendo al tema netamente fotográfico, es que cuando uno tiene distintos focos de atención, ya sea estando en un jeep o, por ejemplo, en un lugar quieto, esperando a que los animales se vayan moviendo alrededor de uno, hay que tratar siempre de observar a los animales que en más movimiento están, que más activos están, porque seguramente son los que nos van a poder dar mejores resultados desde el punto de vista fotográfico. Pero hay que tener el foco de decir, me quedo con esta pareja, me quedo con esta cría, me quedo con esta madre. Porque si uno va girando y va yendo y va viniendo, la verdad es que se pierde ese foco. En este caso, bueno, tuve la satisfacción
de ver este cachorrito, que poco o mucho estaba buscando a la madre, que ya estaba cansada de amamantar. Y bueno, y lo seguí, mientras mi sobrino mayor y mi novia estaban fotografiando otras partes de toda esta escena espectacular de 360 grados, que era bárbara. Y bueno, y estas fueron tomas que por lo menos a mí no solamente me recuerdan cuando lo veo fotográficamente, sino me recuerda el momento que hemos vivido ahí. Bueno, ya son los últimos soles del día y los jeeps se empiezan a mover. Fíjense qué tan cerca están los cachorros del jeep. O sea, con un gran angular uno hace una foto sin ningún problema, ¿no? Fíjense el jeep de adelante, en donde están prácticamente sentados y subidos al techo, porque los pastizales son altos. Fíjate que si no estás bien alto en este caso, lamentablemente no vas a poder hacer foco, porque por lo general los cachorritos van a estar siempre con pastizal entre el fotógrafo y el cachorro. Acá había un poco de agua en estas piedras. Pueden ver cómo se cae para la izquierda. Entonces estaban todos tomando el agua ahí. Te dan ganas de tener uno en tu casa, ¿no? Sí, sí. Este en particular había sido alejado de la manada porque tenía un problema en alguna pata, no sé si tendría algo clavado o no, y estaba muy débil. Y no comía, la madre o la hembra se movía hacia un lado, iban todos siguiendo a la hembra y este se quedaba solo. Y la verdad que, bueno, no sé qué habrá pasado, pero son de esas cosas que la naturaleza nos enseña que tenemos que aceptar. Pero son de esas cosas que me han pasado varias veces, en donde volvés al campamento y más allá de las fotos que obtuviste, te quedás pensando en este tipo de situaciones. El rey de la selva, la verdad que es un dandy, porque no hace nada, pero nada, ¿eh? O sea, capaz que se pone a defender la manada si aparece otro, pero tiene como 5 hembras dando vueltas. Las hembras lo alimentan, le traen la comida, alimentan a los cachorros. Él no hace nada, nada de nada. El rey de la selva no vive en la selva. El rey de la, sí, bueno, el rey de África la tiene re clara, re clara. Bueno, estos se llaman bee eaters. Son muy comunes por comer abejas mientras vuelan. Son bastante característicos, hay muchas fotos de estas aves, son muy lindos. Y también, bueno, viven en colonias, pero por lo general en parejas. Y sus principales predadores son reptiles. Y hay muchas subespecies de estos bee eaters que se llaman merópidos, me parece que se llaman en castellano. Están los que son residentes y después están los migrantes. Más o menos los residentes son 4 subespecies bastante similares en coloración, y los migrantes son más o menos 7 u 8, pero tienen colores muy lindos. Y esto es lo que vos mencionabas antes, Marcelo. Tirando la foto con un lente largo 600, fíjate que el fondo prácticamente no se ve absolutamente nada. Sí, no, porque alguien también preguntaba antes, hace mucho, qué tipo de lentes utilizabas y si podías utilizar lentes largos en el Jeep, entonces me parecía bueno introducirlo. Sí, lo que hay que tratar de hacer en este tipo de cosas con los Jeeps son 2 cosas muy importantes. 3. La primera es tratar de contactarse con el guía previamente al viaje para explicarle que uno está buscando cierto tipo de fotos, que uno es fotógrafo, comentarle los lentes que uno tiene para que el guía de alguna manera sepa que uno va a hacer fotografías en serio. La otra cosa muy importante es tratar de tener un guía y un conductor que ya hayan estado con fotógrafos, porque ya saben dónde ubicarte el Jeep, dónde ponértelo. A veces te dicen, déjame que doy la vuelta porque del otro lado no vas a tener ramas que te molesten, y vos decís, es imposible, y el tipo te pone de tal manera el Jeep que tenés al animal
enfrente, sin ramas, sin nada, con una imagen mucho mejor de lo que vos veías antes. Y la tercera es justamente que ellos puedan entender que uno se va a tratar de quedar hasta último momento en el Parque Nacional y que, bueno, muchos obviamente trabajan y hacen su mejor trabajo para lograr una buena propina, pero que puedan entender qué es lo que uno va a buscar. No es lo mismo ir como turista y hacer la foto que se puede que ir a buscar la foto, ¿sí? Y además disfrutar del momento. Entonces, si uno puede hablar antes con el guía, explicarle la situación y demás, vamos a tener una mucho mejor respuesta a la hora de estar ahí y no nos vamos a frustrar porque tal vez, bueno, el guía o mismo el conductor no tiene mucha experiencia de ir con fotógrafos y tal vez vamos a estar haciendo fotos en lugares en donde podríamos haber logrado ángulos mejores. Y esto lo digo porque por lo general el primer jeep que llega a un determinado lugar a hacer fotos de algo es el que tiene la prioridad para ir moviéndose en círculo, por ejemplo, en el caso que hubiera alguna manada o que hubiera algún árbol, y después todos los jeeps que van llegando después se van a ir poniendo en segunda fila. Entonces, cuando se van los que primero llegaron, esos de la segunda fila pasan a ser los primeros y tienen la prioridad de ir moviéndose a gusto y piacere. Entonces, por eso los conductores, cuando descubren algo que es importante, porque escucharon en la radio que hay un avistamiento y demás, van súper rápido. Es muy importante llegar primero y no último. Entonces, con esos conceptos es bueno porque ya de esa manera uno como fotógrafo se maneja un poco mucho más tranquilo. Bueno, acá tenemos más búfalos. Como les decía, fíjense la cría al lado de la madre, siempre rodeado, en este caso tal vez no se observa bien, pero siempre pegado a la madre por los predadores que hay y siempre rodeada la manada por los adultos, sobre todo machos. También hay que destacar que vos sos así un gran viajero, tenés mucha experiencia en viajes y además el tema de escribir y ser un cronista de viajes, digamos, y escribir para muchos medios importantes de la Argentina y del exterior, eso también te permite abrir puertas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero también es interesante el hecho de empezar a vivir un viaje previamente al viaje. Y yo creo que también lo que la misma gente de ahí quiere es que uno pueda retratar lo mejor posible, en este caso África, que es algo incomparable. Bueno, este es el lodge por dentro. La verdad que cuando uno llega a estos lodges cansado de todo el día, lo que uno menos quiere hacer es hacer las fotos. Pero hoy la verdad que estoy contento de haberlas hecho porque si no, no nos hubiesen quedado recuerdos de nada. Acá hay varias carpas unidas por este deck de madera. Este es el lugar donde cenábamos. Todas las cocinas son internacionales. En todos los lugares están dispuestos a hacerte alguna comida especial si vos no querés la comida que te ofrecen. Obviamente, por lo general, siempre te preguntan algún tipo de limitación en cuanto a la comida, si uno es vegano, si uno es vegetariano, con lo cual uno tiene realmente la tranquilidad de que va a comer lo que uno quiere. Las cartas de vinos son muy buenas, hay vinos africanos que son excelentes, pero además hay vinos de todo el mundo. Bueno, y como podrán ver, más allá de los campamentos, porque hay campamentos de todos los niveles, pero en todos realmente la atención es formidable, es excelente. Esto podría ser la recepción del lugar y acá tenemos también un negocio con todas artesanías y recuerdos que la verdad que son tan lindos que te da ganas de comprarte todos. Bueno, este es un reptil llamado ama macho. Por lo general habita más en rocas y en zonas así un poco más semidesérticas. Y la diferencia también, el dimorfismo sexual entre el macho y la hembra es que el macho tiene todos estos colores para atraer a las hembras y las hembras justamente se mimetizan en el medio ambiente y son de color marrón. Lamentablemente con este tipo de animales, bueno, no están en peligro de
de desaparición, pero se los utiliza mucho para mascotas por los lindos colores que tienen. Y esta se llama la mangosta. Es bastante grande, tendrá un poco menos de 1 metro, pero la verdad que es muy liviana, no supera el kilo. Dicen que es muy, muy livianita. Si bien viven en grupos, en pequeñas colonias, son muy, muy violentos y muy agresivos entre sí, ¿no? O sea, hacen valer un poco su familia. No hay un líder concreto, pero hacen valer su familia, y hay veces que hasta terminan matándose entre ellos desde dentro de la misma familia, como para obtener un lugar más preponderante dentro de la comunidad. Y se las encuentra así, en este tipo como de hormigueros gigantes, y por lo general no se alejan demasiado, porque como son muy livianos, tienen el peligro de que águilas grandes y demás las puedan agarrar y se las llevan volando. Entonces no se alejan demasiado de sus escondites. Bueno, este es un ave que se ve bastante, por lo general está mucho en toda la zona del África. Se llama Lilac Breasted Roller. Este es un macho y hay un montón de subespecies. De hecho, hay algunos que tienen, bueno, más colores azules, otros más colores rosados y demás. A diferencia de otras aves, no son monógamos, se los ve por lo general solos. Son muy chiquitos, tienen más o menos unos 38 centímetros de longitud cuando abren sus alas, pesan menos de 200 gramos. Y más que todo se les dice rollers porque tienen vuelos muy llamativos, porque por lo general, como los bee eaters, tratan de cazar a sus insectos mientras están en vuelo. Y comen un poco de todo, insectos, y hasta pueden comer también aves muy pequeñas, tal vez aves recién nacidas. ¿Y se los ve con facilidad a estas aves? ¿Se las Sí, puede sí, fotografiar fácil o sí. es complicado? Sí, no, se las puede fotografiar fácil. El único tema es que por lo general, como me faltó decir esto, a veces es bueno cuando uno está ante todo este tipo de animales o de estas aves, que están posadas en una rama y uno le va a querer tirar, por ejemplo, con un 600 milímetros, en el caso de tenerlo, es pedirle al conductor que apague el motor. Porque si no, el conductor, por un tema de seguridad, por lo general lo deja prendido siempre. Pero hay que pedirle que lo apague, porque si no, la vibración del motor, que son todos gasoleros, bueno, con un lente largo prácticamente se hace inviable de poder fotografiar, ¿no? Siempre le pedimos que apaguen los motores, ¿no? Siempre le pedimos que apaguen los motores y nos putean por todos lados, pero bueno, es eso, es parte de eso. Bueno, estos son los monos babuinos. Son monos grandes. Son monos que por lo general no están en las copas de los árboles, no son trepadores, son más bien monos terrestres. Se dice que dentro de los mamíferos son de los animales que mandíbulas más fuertes tienen. De hecho, hay videos de babuinos comiéndose chimpancés, atacándolos. También tienen un dimorfismo sexual. El macho es mucho más grande que la hembra. Como son más bien monos terrestres, no tienen colas grandes y no las utilizan ni para contrapeso ni para poder escalar. Las familias pueden ir de 5 a 250 integrantes, o sea, se pueden ver una gran cantidad de estos monos. Y como también les contaba antes, también pueden llegar a luchar entre las diferentes familias dentro de una comunidad por, bueno, tener un poquito más de poder dentro de ese microclima que ellos tienen. Ha habido casos en donde han llegado integrantes de su propia familia a asesinar de alguna manera, porque no se lo comieron, al macho preponderante de esa familia. Inclusive se han visto machos que han violado hembras y que han maltratado crías. Por eso se dice que dentro de todos los monos, estos son los monos más similares al ser humano, por todas estas barbaridades que hacen. Sí, además tienen adaptaciones urbanas, con lo cual también en las ciudades son bastante peligrosos. Sí, muy agresivos, muy agresivos.
Esta es la foto triple X de esta charla. Inclusive los que suben a las ramas de los árboles, los machos se pelean con las hembras porque, bueno, los frutos más frescos, los más nuevos y demás, y sobre todo cuando los frutos empiezan a escasear, las ramas que están más cerca del piso no tienen ya frutos porque se han comido todos. Entonces hay que subir mucho más alto para poder conseguir alimento. Entonces, por lo general, la hembra sube con la cría al hombro, como vemos acá, sobre el lomo, y los machos atacan a las hembras para no dejarlas subir para poder comer ellos. Así que hay todas unas peleas a veces con respecto a este tema para, bueno, por un tema de supervivencia y alimentación. Bueno, acá vimos el primer leopardo, que era de alguna manera de los animales que me quedaban ver como 5 grandes, si bien yo en realidad también estaba buscando el rinoceronte negro, pero fue imposible, fíjense los pastizales, los seguimos con el jeep, todo, nada, y esto fue lo mejor que pude obtener. Tal vez desde el punto de vista artística la foto no está fea, pero bueno, no era lo que uno buscaba, ¿no? Así que de este lugar... Podemos volver un poquito para la foto del leopardo, que uno siempre dice, ¿no? Esto que vos decís, que uno siempre dice que se le tiene que ver la cabeza, se le tiene que ver el ojo en foco. Sin embargo, esta foto no se le ve el ojo, no se le ve la cabeza, es realmente fantástica esta fotografía. Sí, uno la termina de apreciar cuando está en su casa, que a vos también te debe pasar, ¿no? Uno elige tal vez las mejores fotos porque son las más, las que mejor demuestran todo lo que uno fue a buscar, pero este tipo de fotos después de un tiempo también las llegás a valorar porque ni más ni menos fueron parte de toda esa experiencia y costó bastante encontrar al leopardo. Claro. Pero bueno, a mí particularmente me parece fantástica, ¿no? Me Sí, parece increíble esta foto. Y es bueno esto también resaltar esto, ¿no? De cómo a veces uno siempre, sobre todo cuando habla de fotografía de animales y demás, habla del ojo en foco, de que el animal tiene que estar mirando a cámara, bla, 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 y sin embargo, cuando desaparece la cabeza, desaparece el ojo, es una imagen realmente fantástica, ¿no? sí, además, en este caso, como decís vos, es una foto en donde vos podés llegar a decir, ¿pero qué es? ¿Es un jaguarete? ¿Es un tigre? ¿Es un leopardo? Entonces, genera toda una duda que de alguna manera se genera ese pacto visual entre el fotógrafo y el espectador tratar de entender qué es, teniendo algo relativamente fácil de poder ver. Y acá en el chat todos la están elogiando la foto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es otra de las carpas que también hice de fotografías internas para que puedan ver cómo son. La verdad que tanto los amaneceres como los atardeceres desde este deck son buenísimos. Lo que pasa es que uno se levanta muy temprano, se va muy temprano, vuelve muy tarde y es muy difícil el momento de decir, bueno, me quedo un rato y disfruto de esta vista y de este lugar, ¿no? Y perder un día en África para decir me quedo en el campamento, me voy a la pileta o qué sé yo, la verdad que, bueno, depende de qué es lo que cada uno busca, pero logramos dentro de todo poder fotografiar estos momentos. En este caso teníamos esta pileta privada que lo interesante era que los monos a la noche hacían un lío bárbaro porque venían a tomar agua y a refrescarse y se peleaban entre ellos, así que armaban un despelote porque después terminaban en el techo de la carpa peleándose entre ellos, saltando, bajaban, subían, entonces realmente no te dejaban dormir los monos estando ahí al lado, por eso fíjense que tiene como este tipo de cobertor la pileta para cubrirla y bueno, y que por lo menos los monos no se pongan tan ansiosos con respecto a lo que es el hecho de utilizar el agua.
Lo que tiene toda esta zona de la sabana africana es como muy parecido al paisaje patagónico, ¿no? Sí, es una... A la meseta patagónica. Sí, tiene mucha ondulación, tiene realmente muy interesante toda el movimiento de lo que es la geografía. Como podrán ver, la verdad que cada lugar es mejor que uno del otro, ¿no? Y la comodidad, todo, sinceramente es fantástico. Acá también una de las cosas que nos súper recomendaron, que más que recomendación, es una obligación, el de no caminar nunca desde lo que es la tienda hasta el house, ¿no? Miren lo que son los baños, la verdad que es fantástico. En este caso podemos ver otro tipo de automóvil, que es como el que veíamos antes, en donde el techo se levanta. Y bueno, nada, es muy cómodo porque te paras arriba del asiento y lográs fotografías muy entretenidas. Bueno, acá finalmente encontramos al leopardo. Solamente después de esto nos estaba faltando el rinoceronte. Y el leopardo este estaba rodeado de autos, de jeeps. Y bueno, yo le dije al guía si podíamos quedarnos hasta último momento para ver si el bicho hacía algún tipo de movimiento. Y me dijo que sí, que no había problema. Entonces nos quedamos, lo fuimos esperando. Como se imaginan, de esta toma de esta sesión tengo muchas fotos porque yo estaba con el lente 600, mi sobrino estaba con el lente 200-400 y mi novia con el 70-200. Por lo tanto, estábamos con todo el rango de lentes, 3 cuerpos, todos preparados. Y acá, como en realidad era el atardecer y se estaba quedando sin luz el día, constantemente cada 1 o 2 minutos hacíamos una foto de prueba e íbamos volviendo a medir los parámetros de la máquina para estar preparados para que cuando el leopardo se levantara, si se levantaba, pudiéramos obtener la foto. Acá, bueno, se despierta, la mayoría de los jeeps se fue, éramos los últimos que nos habíamos quedado ahí. Yo creo que también se levantó un poco por el ruido de la gente y demás. Dio unas vueltas, nosotros siempre en el mismo lugar, porque bueno, esto es un tema de suerte muchas veces, no tenía mucho sentido ir dando vueltas sobre esa roca en ir a buscarlo, hasta que se levanta y hace esto justo enfrente a nosotros. Y ahí directamente, nosotros sin movernos, fueron 3 segundos y se fue. Y nunca más lo vimos. Así que por eso el tener un buen control técnico de la cámara, tratar de trabajar con buenos equipos es muy importante para poder aprovechar esas situaciones que a veces son solamente segundos. Y del campamento anterior nos fuimos a Kusini Camp, que pueden ver ahí al medio abajo, y que ya esto es el sur del Parque Nacional Serengeti. Y como les contaba al principio, bueno, desde el sur comienza la migración anual, esto fue en enero, por lo tanto, acá vamos a ver seguramente pastizales un poco más frescos, más verdes, y la pequeña gran migración de los ñus que empiezan a irse hacia el norte. Una cosa interesante con este tipo de tomas es de cuando hay un grupo de ñus que está viniendo en dirección, porque van todos siguiendo la misma dirección, pero que tenemos distancia entre un grupo y otro, es tratar de ubicar el jeep justo enfrente a los ñus y tomar la foto de como si nos vinieran, no a atacar obviamente, pero si vinieran hacia nosotros. Los ñus son mamíferos, son del género de los antílopes. Como podrán haber visto en la foto anterior, acá tienen grandes barbas, ¿no?
y las crías siempre están al lado de las madres. Por lo general lo que sucede en este tipo de manadas es que están las madres con las crías y los machos separados. Así que hay una cosa medio rara ahí en comparación, porque bueno, por lo general siempre las familias están unidas, pero después terminan un poco todos mezclados, sobre todo al momento que tienen que hacer la gran migración. Lo que hacen los ñus es que se juntan con las gacelas para tratar de aprovechar de la buena visión que tienen las gacelas y que la gacela por lo general avisa cuando hay algún predador cerca. Entonces el ñu, que no tiene una muy buena visión en comparación a esos otros animales, se queda cerca de las gacelas para tener el aviso de qué es lo que está pasando cerca. Bueno, estos son los facoreros, los jabalíes. Se ven en pastizales abiertos, no le tienen demasiado miedo a los leones, que son los principales predadores. Son muy buenos excavadores, después van a ver así como las fauces grandes que tienen y bien anchas como para poder sacar grandes pedazos de tierra, porque se alimentan tanto de plantas, pero por sobre todas las cosas de raíces. Cuando tienen cría, los machos por lo general se van y queda la hembra con las crías. Son muy rápidos, y aún a unos 40, 50 metros de un león, si el león está solo o la leona está sola, salen corriendo y por lo general los van a dejar atrás. Fíjense, esta es una imagen justamente de una escena que sucedió, en donde la leona se trata de esconder entre los pastizales. Acá se levanta un poco, los empieza a observar, ve a las crías. Ahí está la leona atrás, no sé si la llegan a ver, bastante fuera de foco, porque en realidad estos animales estaban muy lejos nuestros también. Y ahí la leona de a poco empieza a caminar un poco más rápido, viene agazapada, emprende la cacería, viene corriendo a full, desde la derecha la pueden ver, y nada, se escaparon a los 2 segundos y la leona ya abortó porque se daba cuenta que ya la habían divisado estando a distancia y no los iba a agarrar. Bueno, otros de los animales que vemos a diario en la reserva. Las cebras también son súper interesantes. Por lo general pesan unos 300 kilos cuando están en estado adulto. Tienen muy buena vista, también como las gacelas. Y tienen muy buena vista, tienen muy buen olfato y tienen muy buena vista nocturna, a diferencia de otros animales. Y cuando hablamos de por qué la cebra es blanca con rayas negras o por qué es negra con rayas blancas, hay un montón de teorías que me parece no vienen demasiado al caso, pero sí les sirve para mimetizarse entre ellas cuando están en la manada. Entonces es muy difícil a un predador decir a cuál va a seguir, ¿no? O sea, en cuál pone su objetivo, porque están todas como mezcladas y es muy difícil de que las puedan reconocer individualmente. También les sirve como un mecanismo de autorregulación de temperatura, tanto el negro como el blanco, ¿no es cierto? O sea, con el calor o el frío, eso les permite poder regular bastante mejor la temperatura y evitan que las moscas, estas tsetse, que son bastante peligrosas y les generan algún tipo de enfermedad a las mismas cebras, se posen sobre sus lomos. Ese cambio de color de rayas negras y blancas es como que de alguna manera se camuflan de las mismas moscas, está comprobado eso por lo menos, y bueno, les sirve también como camuflaje natural. Cuando las cebras se ponen así, que es muy común ver este tipo de imágenes, es porque con esto cubren los 360 grados de visión. Entonces, de esta manera protegen la cola de uno con la cara del otro y viceversa. Es por si las moscas, no son las moscas, es por si las moscas. Por si las moscas, por los predadores. Así que es muy común ver este tipo de imágenes que uno dice, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Se están apareando? No, en realidad están teniendo una visión 360. Bueno, acá hay otras imágenes de buitres.
Fíjense, yo creo que acá se nota mejor todavía el tema de que como buenos predadores y que meten sus cabezas entre los huesos y demás, no tienen pelos en las cabezas. Y este es el zorro orejudo. Principalmente comen termitas, comen insectos, viven en parejas, viven con sus crías. Y bueno, ¿por qué la naturaleza los dotó con grandes orejas? Porque con eso pueden detectar a los invertebrados que están por debajo de la tierra y son muy poderosos a la hora de cavar, y con eso pueden llegar justamente a cavar y comer sus presas. Y también son bastante rápidos cuando tienen que correr, y como son de un ámbito chiquito, o sea, son un poco más chiquitos que los zorros que conocemos, se mimetizan mucho entre las cebras. Están bastante cerca de las cebras. Este es en otro de los campamentos que nos quedamos. Acá la verdad que les debo las fotos de adentro del campamento, no las hice, pero era un muy lindo lugar también. Bueno, acá mi familia en otro de los jeeps, así que en uno estábamos los fotógrafos, que éramos mi novia, mi sobrino mayor y yo, y en otro estaba mi hermana con el resto de la gente, así que cada uno era como que nos podíamos separar, y a veces nosotros decidíamos quedarnos en un lugar para poder tomar una determinada toma o esperar que pasara algo, y ellos seguían viaje y muchas veces nos avisaban si había algo interesante, porque bueno, estábamos todos comunicados por VHF. Esta es más que todo la prueba para que vean internamente desde el Jeep cómo se pueden lograr estas fotos con el techo abierto. Y esto es el campamento de noche, que la verdad todos los campamentos de noche son lindísimos. A los fogones, los africanos los llaman la televisión africana, porque obviamente como no hay televisión, bueno, el fogón es la televisión africana. ¿Cuánto hace que hiciste este viaje? 4 años. 4 años. Sí. Y es un lugar muy lindo, que está dentro del campamento, a muy pocos metros de lo que es el salón principal, y bueno, se podían ver desde ahí arriba estos excelentes atardeceres. Ellos te traían bebidas si querías tomar, y te traían todas estas almohadas y colchonetas que vos te sentabas directamente en la piedra y disfrutabas de un momento único, pero único de verdad. Bueno, también tenemos las hienas, que son animales que también trabajan en equipo a la hora de tener que cazar. A diferencia de otros animales, no atrapan a sus presas con garras, sino que lo hacen con sus dientes. Son varias las que muchas veces atacan una presa, y muchas veces, bueno, la empiezan a comer antes que la presa misma haya muerto. Si bien se los conoce como carroñeros, que puede ser una de las principales características que tienen, por eso se pelean con los chacales, con los buitres y todo cuando hay algún animal muerto en descomposición, pero también pueden salir a cazar. Es una mordedura que tienen muy fuerte en comparación al resto de los mamíferos, y como les decía, siempre cazan en grupos, porque una sola realmente no hace nada. Acá también, fíjense, se está acercando a un grupo de ñus. Los ñus mantienen su distancia, y cuando ya ven que la hiena está demasiado cerca, por más que esta estaba sola, salen todos disparando, la cebra, los ñus, todo, y vuelven a mantener una nueva distancia de seguridad. Entonces, fíjense un poco la escena que hablábamos antes, todos esperando su turno para poder comer. Ya los leones han comido todos los predadores grandes, y ahora empieza a comer la hiena. Cuando la hiena se va, comen los chacales, que se van a pelear con los buitres, y los buitres van a terminar de limpiar absolutamente todo, dejando los huesos sumamente limpios. Bueno, acá hice unas fotos también de la chita que podría haberlas sumado a la anterior, pero fue en otro lugar. Fíjense lo que les comentaba, estas 2 lágrimas grandes
que la chita tiene en sus ojos. Eso le permite la oscuridad y poder ver mucho mejor, que es como si fuera un anteojo de sol. La chita no puede subir a los árboles, se mantiene siempre en este tipo de terrenos con vegetación relativamente alta, y tienen un problema muy grande con los leones, porque si bien ni la chita se come al león, ni el león va a comer a la chita, los leones la atacan y la matan o la intentan matar por justamente un tema territorial. Entonces, para evitar que haya un competidor predador dentro del territorio, los leones atacan a las chitas. Y como las crías de las chitas, que todavía no están en edad para poder alimentarse por sí mismas y tienen que esperar que la madre traiga el alimento, también tienen que escabullirse en esta vegetación que, bueno, para los animales realmente no es demasiado segura, pero hasta que la chita madre no trae el alimento a las crías, bueno, no pueden alimentarse. Así que de todos estos animales que estamos viendo y hablando, las chitas podemos decir hoy en día que son las que más peligros están corriendo. Bueno, acá tenemos otro almuerzo más también, en el medio de la nada, pero para aprovechar y no tener que volver a los campamentos. Una de las características del leopardo, como vimos anteriormente, es que pueden dormir arriba de las rocas, pero por sobre todas las cosas lo que hace el leopardo es dormir arriba de los árboles para evitar ser atacado por los leones. De hecho, los leopardos pueden llevar prácticamente hasta el mismo peso del animal en alimentos, o sea, han matado una presa durante la noche, lo suben al árbol y lo mantienen ahí y lo van comiendo de a poco. Y el último destino que tocamos es el cráter Gorongoro, que está dentro de una reserva llamada Gorongoro. Fíjense que el cráter dentro de sus límites tiene un lago y tiene en la mayor distancia entre una punta y otra son 32 kilómetros. Creo que es el cráter, si mal no recuerdo, más grande del mundo. Está considerado patrimonio de la humanidad, alberga este lago que se llama Magalí. Se ha llegado a registrar más o menos unas 55 especies dentro del cráter y sus paredes exteriores tienen más o menos unos 600 metros de altura. Por eso es que dentro de este cráter hay un microclima muy interesante, y es el mejor lugar del mundo y hasta el más fácil para poder encontrar el quinto y último animal que fuimos a buscar, que es el rinoceronte negro, del que quedan, según estimaciones actuales, más o menos unos 4.700 a 5.000 y pico ejemplares a nivel mundial. Fíjense la altura de las paredes del cráter. Y como esta es una zona de mucha lluvia, bueno, la vegetación es muy rica. Este es un mono velvet que hice estas fotos prácticamente desde un pseudo camping, si bien no hay campings, pero había un lugar para estacionar los autos y para poder ir al baño. Y son monos que tienen una característica muy particular. Tienen 3 tipos de sonidos diferentes para alertar al resto de la manada de sus monos acerca de si viene un leopardo, una culebra o un águila. Dependiendo del tipo de sonido que hacen, alertan al resto de la manada sobre qué tipo de predador se está acercando al grupo. Viven en árboles, por lo general comen frutas, y como les contaba con los otros monos, que por lo general sucede eso con los simios, pelean mucho por la altura, de acuerdo, bueno, al tipo, digamos, de alimentación que tienen, y todos los que lleguen a las copas, porque son más fuertes, van a poder alimentarse de mejor manera. Estas fotos están hechas a 20 metros de la camioneta, o sea, si uno no lo cuenta, parece como que fuera la foto del viaje, que tal vez, bueno, no deja de serla, pero bueno, fueron fotos relativamente más simples en comparadas a otras que estuvimos viendo también.
Fíjense que prácticamente las cebras están muy tranquilas con el paso de la camioneta por los caminos internos del cráter. Y ahí vemos al primer rinoceronte negro. Recién en 1960 al rinoceronte negro se lo empezó a proteger. Hoy los guardias, los rangers, o sea, los guardaparques tienen el derecho a disparar a muerte a todos los que son cazadores furtivos, porque lamentablemente hoy quieren seguir cazando estos rinocerontes. Recién en el año 2010 empezó a aumentar la cantidad de rinocerontes negros en el mundo. En ese momento más o menos se habían registrado que había unos 4.800 ejemplares. Y al 2012, que creo que son los últimos datos que se tiene, ya se hablaba de unos 5.500 ejemplares a nivel mundial, de los cuales obviamente casi todos están en África. Así que, digamos, en este tema en particular, los datos son bastante más alentadores que en otros animales. Y las diferencias básicas entre un rinoceronte negro y uno blanco es que el blanco es de menor estatura, o sea, es menor que el negro. El blanco, aunque parezca mentira y su nombre no lo indique de esa manera, es de color blanco, más allá que siempre están como de color gris, justamente porque se están poniendo el barro sobre sus lomos. Y el negro tiene el labio superior de punta, mientras que el blanco lo tiene medio cuadrado. La verdad que es bastante difícil poder reconocerlos a simple vista, hay que tener un ojo bastante clínico, pero bueno, esas son las diferencias más notables que tenemos con respecto a este tipo de animales. Este es uno de las aves que se posa también sobre las cebras, como pasa en Iberá con los animales, con las aves que comen las garrapatas de los carpinchos. Bueno, algunas otras fotos de lo que hemos encontrado en este cráter. Fíjense la cantidad de fauna que hay prácticamente al mediodía, ¿no? Porque miren, la luz es cenital y sin embargo la fauna está muy tranquila pastando por ahí sin ningún tipo de problema. Esta foto la quise hacer para que vean lo alto de las paredes y por qué de alguna manera este cráter Gorongoro, que hoy está considerado como uno de los 10 mejores puntos de África para ver prácticamente todos los animales que podemos encontrar afuera, los podemos ver acá también, porque acá hay leones, hay todo. Y esta es una foto que pude conseguir el último día, la venía buscando y era justamente mostrar cómo el elefante se tira toda esa tierra encima para proteger sus pieles. Bueno, este es el último campamento en lo cual nos quedamos. Acá había 3 carpas. Una carpa era de lectura, y otra carpa era para poder fumar habanos, y la tercera carpa, como la que mostré anteriormente, era para que pudiéramos cenar. En este campamento estuvimos absolutamente solos. Era el campamento, si se quiere, más simple de todos los que habíamos visitado, pero no por ello menos feo. Y tenía una particularidad que era, esta es la ducha, la que está cerrada, y venía una persona que se quedaba del lado de afuera y te iba tirando agua con un tanque, ¿no? O sea, con una damajuana. Y vos le ibas diciendo si el agua estaba muy caliente o muy fría, entonces él la iba mezclando con agua fría y demás, e iba logrando la temperatura ideal. Así que mientras vos te bañabas, hablabas con alguien que no sabías quién era, porque la verdad no lo llegabas a divisar, y bueno, y él te iba echando el agua hasta que vos le decías, bueno, ya me terminé de bañar, muchas gracias, y nada, y después de eso nos íbamos a cenar. ¿Cuánto tiempo te llevó este viaje? 15 días. Fueron bien fructíferos los 15 días. Sí, pero como en este tipo de lugares tan lindos, 15 días nunca alcanza, ¿no? Y la última tarde, antes de ya hacer la cena y de emprender el viaje de vuelta, salimos a caminar también con un guía por toda esta zona. Y la verdad que, bueno, fuimos tan felices y nos gustó tanto que el último día nos
vestimos como los Masai Mara y nos hicimos esta foto todo el grupo familiar. Y eso es todo. Así que bueno, realmente fue un viaje fantástico, ¿no? Así que vamos a dejar de compartir, ahí está. Ahí estamos. Así que, ¿algún consejo así para encarar una fotografía de viaje? ¿Qué tendría que tener un fotógrafo de viaje como meta? Creo que como meta tendría que tener el hecho de pensar con qué tipo de recuerdos quiere volver. A mí durante mucho tiempo me gustó hacer fotos primeros planos y buscaba eso. Después mi visión fue cambiando, mi forma de hacer fotos fue cambiando y quise integrar animales con su propia geografía, mostrar cómo eran los lugares en donde se desenvolvían, cómo eran sus hábitats. Entonces, yo creo que es importante también, más allá de poder ver este tipo de guías y comprarlas y traerlas, porque después uno seguramente va a querer ampliar la información de lo que vivimos, es importante también poder ver a través de otros fotógrafos, a través de blogs, a través de, por ejemplo, de organismos de turismo, qué es lo que nos vamos a ir encontrando en cada lugar para tratar de no frustrarnos con los resultados que a veces pueden llegar a ser no los deseados. Pero un tema importante para mí como fotógrafo de vida silvestre es el hecho de, aún no habiendo vuelto de determinados destinos con los resultados fotográficos que yo quería obtener, haber vuelto con buenas experiencias de vida y que me dejaran algo como ser humano y que me dieran la chance de poder seguir queriendo hacer otros viajes, pero sobre todo, como también comenté anteriormente, no solamente volver con algo en el sensor de la máquina, sino algo en nuestros sensores internos que nos hagan crecer como seres humanos en cada viaje. Y Martín, como patagónico, ¿vos qué sentís así? No, yo más que sentir estaba mirando atentamente la descripción, la idea y como patagónico un poco la Patagonia no tiene todavía estructuras de fotosafaris para el avistamiento de animales, excepto lo que conocemos todos de Península Valdés y algunas otras cosas más, pero no hay gente que se dedique específicamente a fotografiar pumas o guanacos o ciervos, sí hay, no, en un solo viaje también por las diferentes circunstancias geográficas es difícil de conseguir. Lo que uno ve justamente es un poquitito lo que decía Susan Sontag, ¿no? Ahora es el hombre que cambió las armas, ¿sí?, por las cámaras y está hablando de una naturaleza que necesita ser fotografiada para ser protegida. Y me parece que un poco Alex está hablando un poquito de esto también, ¿no? Poder mostrar aquello que hay que proteger, y sobre todo cuando hablaba del rinoceronte y lo que ocurrió con los rinocerontes blancos, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que cuanto más se fotografía, creo que más se va a proteger la fauna, ¿no? Eso es lo único que tengo para decir sobre lo Yo, que he para visto hoy. completar esto, y si Alex me permite, porque de alguna forma es meterme en la charla, pero me parece que complementa, yo tengo acá, ustedes lo están viendo acá, el tamaño, con esto los Masái cazaban leones. O sea, cuando mandaban al chico de 10, está ornamentado porque es para, digamos, como comprado como recuerdo, pero es con la misma madera, todo que se hacía el original que no estaba ornamentado. Y con esto los chicos de 16 años salían a cazar los leones. Hoy, como viven del turismo y ya tienen una infraestructura y demás, los fabrican para vendérselos a los turistas. Y es muy increíble, ellos siguen armados, digamos, con este palo, pero los leones ya distinguen esos trajes coloridos que tienen los Masái y no se acercan al rebaño, porque saben que les espera el palazo. O Claro. sea que esto, viste, y bueno, y de alguna forma fuimos reemplazando. Sontag tiene todo un lenguaje que asimila, a veces uno está de acuerdo, a veces no, pero sobre todo sobre la fotografía,
asimila todo el tema de la fotografía con los cazadores, ¿no? Todo el lenguaje que utilizamos y demás. Y es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Así que... Yo quisiera decir una última cosa, Marcelo, si me permitís. Sí, claro, es tuya la charla. Simplemente es, bueno, adelante de todos, agradecerte a vos y a Mariana por haberme dado la posibilidad de dar clases en un instituto de tanto prestigio como el de ustedes, del cual me siento parte, porque, como decía antes, la foto tiene que llevar un ciclo y tiene que terminar en la vista de un espectador. Esa frase que vos me comentaste hace un tiempo a mí me quedó muy grabada, y la posibilidad que yo tengo de dar clases a través del instituto es eso. O sea, no es solamente publicar una foto en Facebook, sino que es poder dar de alguna manera algo similar a esta charla, hablando de más conceptos técnicos, de más conceptos de cómo preparar un viaje, cómo manejarlo en el lugar y cómo después analizarlo una vez de vuelta en casa. Y bueno, y todo esto fue gracias a ustedes, así que la verdad me siento muy orgulloso y quería, bueno, una vez más agradecerte esa posibilidad que me has dado y que le has dado de alguna manera también a la fauna y a distintas regiones del mundo para que la gente pueda tomar conciencia y entre todos de a poco podamos ir aportando un pequeño granito de arena a que hagamos un mundo mejor. Sí, bueno, la verdad que, bueno, el cierre excelente, ¿no? Los que amamos la naturaleza, los que nos gusta trabajar en la naturaleza además. Bueno, el Martín también, que es parte acá del espacio. Bueno, y la verdad que estamos, los comentarios, todos los comentarios en el chat que yo los vengo siguiendo son todos increíbles, ¿no? Y por otro lado, bueno, no hay más que agradecerte a vos que dedicaste todo este tiempo a nosotros y creo que la mayoría nos vamos con una enseñanza tremenda de cómo funciona una parte del mundo que finalmente es el mundo que funciona así. Y de alguna forma aportar a que lo querramos todos un poquito más cada día. Así que bueno, como siempre, bueno, gracias Martín, Mariana, que es el alma mater de esto, o sea que... Y bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para que te puedan saludar y comentar. Sí, más allá del curso que ahora estamos dando, todo aquel que quiera comunicarse como para preguntar otras cosas y demás, estoy súper dispuesto. Es para mí un placer poder compartir lo que uno ha aprendido, porque uno también le debe nuestro aprendizaje a mucha otra gente que también en su momento nos dieron su tiempo. Así que cualquiera siéntase cómodo como para poder preguntar y ojalá podamos responder todas las preguntas. Así que bueno, pueden abrir los micrófonos y ya... Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias por compartir. Gran documento. Gracias, Alex.